Un artista nacional, una carrera impecable, más de 3 millones de discos vendidos y una acusación que lo cambió todo. Esto no es una historia de redención, tampoco es una historia con final feliz. Es la historia de cómo uno de los cantantes más exitosos en la industria de Corea del Sur fue condenado sin juicio, destruido en vida por una denuncia que años después fue desestimada por falta de pruebas. Su nombre era conocido en todos los hogares. Kim Kwon-mo, el artista que marcó una era, que llenó estadios, que recibió una condecoración presidencial por su aporte a la cultura, un ícono. Y que hoy, pese a haber sido declarado inocente por la Fiscalía, sigue ausente en los escenarios, en la televisión y también ausente de la memoria pública. Antes del escándalo, antes del juicio social, Kim Kwon-mo era sinónimo de excelencia musical. Desde su debut en 1992 lanzó 13 álbumes de estudio y fue galardonado en 3 ocasiones consecutivos con el premio Álbum del Año en los Golden Disc Awards. Su obra Wrongful Meeting vendió más de 3.3 millones de copias y fue reconocida por el Guinness World Records. No solo vendía discos, Kim representaba algo más, una sensibilidad artística que trascendía generaciones. Incluso artistas como J.Y. Park, fundador de JYP Entertainment, comenzaron su carrera como bailarines en sus espectáculos. Su influencia era innegable. En 2011 recibió una condecoración presidencial y aún en la televisión, su presencia en My Little Old Boy lo convirtió en una figura entrañable para todas las edades. Tenía todo: respeto, éxito y una boda en camino con la pianista Chang Ji-yeon. Pero todo eso se desmoronó el 3 de diciembre de 2019. Ese día, un abogado de apellido Kang apareció en el canal de YouTube Caro Zero Institute con una declaración explosiva. Afirmó que una mujer, cuyo nombre no fue revelado públicamente, se había acercado a él con una denuncia estremecedora. La denuncia acusaba a Kim de ser culpable de una agresión sexual en 2016 que habría sucedido en una habitación sin cámaras de un bar de entretenimiento de Gangnam, uno de los distritos más lujosos de Seúl. El relato decía que la mujer trabajaba en el lugar como empleada y fue llevada por el cantante a una sala privada donde, sin posibilidad de oponerse, habría sido atacada. Este abogado aseguró que su clienta no había hablado antes por temor, pero que ahora, al enterarse de que Kim Kwon-mo se casaría pronto con Chang Ji-yeon, decidió romper el silencio. La acusación se volvió viral en cuestión de horas, no solo por la gravedad del hecho, sino por el canal desde donde fue difundido. Claro, no era un medio tradicional este canal de YouTube, sino un espacio conocido por su fuerte posicionamiento político y casos que suelen generar polémica. Y el impacto fue real e inmediato. Solo 2 días después de la transmisión, el 5 de diciembre de 2019, la denuncia fue formalmente presentada ante la policía. La industria del entretenimiento reaccionó con rapidez. El programa My Little Old Boy suspendió las grabaciones en las que participaba Kim Kwon-mo con su madre y múltiples eventos, contratos fueron cancelados sin demora. El cantante, que hasta hacía una semana era uno de los rostros más queridos de la televisión coreana, se convirtió de pronto en el protagonista de un caso judicial que captó la atención del país entero. El 8 de enero de 2020, Kim Kwon-mo se presentó ante la policía para ser interrogado. La sesión duró cerca de 12 horas. Durante ese tiempo, el cantante negó categóricamente los hechos. Aseguró que la relación había sido consensuada y que la acusación carecía de fundamento. Pero no se limitó a defenderse. En los días siguientes presentó una contrademanda por difamación contra la mujer denunciante y también contra el abogado, Kang, acusándolos de mentir deliberadamente para destruir su imagen. La situación se agravó cuando una segunda mujer apareció en otro video del mismo canal afirmando haber sido víctima del artista en 2007. Aunque no se presentó denuncia formal, la opinión pública ya había tomado posición. Aseguró que Kim Kwon-mo la tocó inapropiadamente, sin su consentimiento, sumándose hacia la narrativa de abuso de poder y agresión. Si bien no hubo acción legal derivada de esta nueva acusación, el daño a la imagen pública del artista se profundizó. Ya no se trataba de un solo caso, sino de un patrón sugerido por varias voces. Y eso fue suficiente para sepultar una carrera. Durante meses la policía y la fiscalía analizaron las declaraciones, revisaron los lugares, interrogaron a testigos.
Pero se encontraron con un obstáculo fundamental. No había evidencia concreta que probara el delito. La habitación donde supuestamente ocurrió el hecho no tenía cámaras y no se encontraron testigos directos que confirmaran la versión de la denunciante. El caso avanzaba, pero con poca solidez judicial. Finalmente, en noviembre de 2020, la Fiscalía tomó una decisión clave: no elevar el caso a juicio. La acusación fue archivada por falta de pruebas suficientes. Legalmente, Kim Jong-mo quedó libre de cargos. El proceso judicial había terminado, pero su carrera ya no tenía salvación. El abogado del cantante dijo: la conclusión fue que no había delito, pero mientras tanto destruyeron su vida, su familia y su carrera. A nuestro cantante nacional lo enterraron vivo y resultó ser inocente. A pesar de haber sido exonerado por la justicia, el retorno de Kim Jong-mo al escenario fue imposible. El escándalo marcó un punto de no retorno. Su relación con Chang Ji-yeon no prosperó y se separaron en 2022, y sus apariciones en televisión cesaron por completo, y su nombre quedó asociado de forma irreversible casi a uno de los casos más polémicos del espectáculo coreano. Los contratos, los programas, las imitaciones, todo desapareció. Y aunque legalmente fue absuelto, menos de la mitad de la población coreana sabe que Kim Jong-mo fue declarado inocente. La sociedad no corrigió su veredicto. El daño ya estaba hecho. El artista, que había batido récords y conquistado el público durante más de 2 décadas, fue borrado del mapa mediático en menos de un año. La justicia dijo una cosa, pero la sociedad ya había emitido su veredicto. Y este caso plantea interrogantes que aún no tienen respuestas claras. Este no es solo la historia de un artista. Es un caso que nos obliga a preguntarnos hasta qué punto la imagen de alguien puede ser destruida antes de que se sepa la verdad. ¿Y ustedes qué opinan? Nos reencontramos en un próximo caso de Expedientes Coreanos.